lo que los interesa a los gringos es la plata y los positivos. Sí. Entonces usted que es el del capo, mira a ver cómo es que está su línea de mando, entrégueme unos 2, 3, 4, entrégueme platica y miramos a ver cómo se organiza después las vainas. ¿Cómo es la nueva, la vieja, Julio Lozano Pirateque? ¿Qué nos puede hablar de Alias Patricia y de todos estos personajes? Pues como usted bien lo dice, Julián, ahí usted mencionó un nombre muy importante que es Gustavo Lozano. Ese es el tío de Pirateque, de Julio. Vamos a decirle de Julito. ¿Ese era el capo de capos, animal de animales? Pues no el capo de capos, el Cucho se murió. Pero todos se mueren, los Pues capos sí, de sí, capos también se mueren. Obvio, pero a lo que me refiero es que el Cucho se murió y le deja los negocios a Julio, a su sobrino. Gustavo le deja los negocios a Julio. Y como usted bien lo retrata, pues en los 80s, 90s estaban estos narcos invisibles que hoy conocemos sus nombres, pero que antes pasaban desapercibidos. Uno simplemente hablaba de Pablo Escobar, de los Rodríguez Orejuela, de Gacha, de todas estas personas, también de los bloques paramilitares, pero estos pasaron de agache, básicamente. Gustavo cuando se muere le deja todo lo que sería sus contactos y ciertos lotecitos a lo que sería su sobrino Julio. Y que Julio, no era poquito, ¿no? Era aquel que dominaba las rutas de la cocaína y también el tráfico de esmeraldas en Colombia y hacía parte del cartel, era un ex integrante del cartel El Dorado durante mucho tiempo. Sí, básicamente. Y pues continuando con la historia de Julio, pues como tú bien lo mencionas, empezó a moverse en lo que sería zona capitalina, en Bogotá. Y aquí nace algo bastante curioso que llega a pegar con lo que sería el tema de la nueva junta del narcotráfico. Y es que Julio, en su momento, cuando operaba en Bogotá, tenía algo que se llamaba el Cartel del Dorado o la nueva junta del narcotráfico en Bogotá. Un nombre que es muy similar a lo que tenemos ahorita en Dubái, pero pues Bogotá es una ciudad chiquitica a comparación del lavadero de activos que por ejemplo es Dubái hoy día. Entonces Julio, en su momento, en su lucha, empezó a tener a otras personas muy fuertes en su organización, que era nada más y nada menos que Daniel el Loco Barrera, ese supuesto financiador también de lo que serían las hoy extintas FARC, una persona que también manejaba muchísimo dinero, que también salió con los paramilitares supuestamente con lo que sería el ERPAC de alias Cuchillo, en esta época del 2008, 2009 más o menos. También tenía alguien que se llama Luis Caicedo Velandia, alias Don Lucho, también un narcotraficante bastante fuerte, que ya murió en el 2021. Y también tenía alguien que se llama el señor Claudio Javier Silva, el rey de la papa, un nombre bastante curioso. Y pues Julio, como se parchaba mucho en lo que era Bogotá y también la zona de Boyacá, empezó a conocer muchísima gente, muchísimos empresarios. Y esos empresarios lo ayudaron a llevar tanta cocaína como lo hizo en su entonces el cartel de Medellín y el cartel de Cali. O sea, eso quiere decir que estos narcos invisibles tenían un poder increíble internacionalmente. Sí, eso es un hecho. Pero todo termina en 2010, muchachos. Igual todo tiene su final. En 2010, básicamente, el señor Julio, por allá, si no estoy mal, en Panamá se entrega después a los Estados Unidos, dura 6 años, como tú lo dijiste, Lau, el man paga como que una multa, sale en poco tiempo. Eso quiere decir, en otras palabras, que 120 millones de dólares de multa paga ese señor para poder quedar libre, y queda libre en 2016. Exactamente. Y eso, digamos, uno se pone a analizar y dice, hizo acuerdos con los gringos, entregó gente. Plata, ¿no? Plata, a los gringos les interesa la plata. No, o sea, lo que los interesa a los gringos es la plata y los positivos. Sí. Entonces usted que es el del capo, mira a ver cómo es que está su línea de mando, entrégueme unos 2, 3, 4, entrégueme platica y miramos a ver cómo se organiza después las vainas, porque igual también hay declaraciones de pues agentes de la DEA sobornados, también supuestos narcotraficantes, de la CIA, del FBI, mejor dicho, esos son otras historias. Pero entonces Julio se entrega en lo que sería básicamente el 2010, después Claudio es capturado en una operación en el Pacífico en mayo del 2010, Luis, el señor Caicedo, es atrapado en Buenos Aires y Don aquí Lucho, es ¿no? Don Lucho. Ese es el que estamos viendo en pantalla. Sí, Don Lucho, que le terminaron pegando 2 tiros o Una 3 cara de o muchos 3 amigos. tiros. Y de hecho en Pablo que VI. dicen que el asesinato de Don Lucho lo habría ordenado, según lo que contó Otoniel, el mismísimo Lozano Pirateque. El mismo Lozano Y ahí Pirateque. es cuando, pues en 2016, Lozano Pirateque es liberado después de que le reducen su pena por pagar esta multa de 120 millones, como tú lo estás diciendo, Pepe. Y ahí es cuando en 2016, tras ser liberado, él empieza como a revivir todos esos contactos, esas redes de contactos con narcotraficantes y demás que tenía. Se muda a Dubái tras el asesinato de Don Lucho en 2021, es cuando él se muda a Dubái, y lo que cuentan audios de alias Otoniel es que el asesinato de Don Lucho habría sido ordenado por Lozano Pirateque. Exactamente, esa es como Lozano Pirateque resumir la también historia. con unos inicios muy ligados al mundo de las esmeraldas, ¿no? Son Así personaje es. también muy ligado con todo este tema del departamento de Boyacá, e inclusive
que muchos afirman que los atentados contra Pedro Pechuga y contra este señor Jesús Hernando Sánchez, el exar de las Esmeraldas, que los dos fueron dados de baja de una manera cinematográfica en el norte de Bogotá por parte de un francotirador, aunque aquí pues en Periodismo sin Corrección con Alfredo Serrano se habla de otras versiones que habrían sido sus mismos escoltas, pues que es la plática o una plática que le debían a Julio Lozano Pirateque. Claro, estamos hablando de que pues lo que se cree es que desde Emiratos Árabes Unidos, precisamente Julio Lozano Pirateque también habría ordenado el asesinato de un capo de muy alto perfil que sería nada más y nada menos que el zar de las Esmeraldas, que era su competencia básicamente en este negocio, en esta guerra verde de la cual hemos hablado mucho acá también, que es Jesús Hernando Sánchez. En abril de 2025, Jesús Hernando Sánchez, alias el zar de las Esmeraldas, es asesinado presuntamente por orden de Julio Lozano Pirateque también. Exactamente. Y pues eso es básicamente como la historia. No me quiero adelantar un poquitico más porque quiero seguir como la línea de lo que maneja el presidente Gustavo Petro de esta nueva junta y de que supuestamente Julio Lozano Pirateque es el máximo. Es que el presidente Petro ha cometido varios errores, que igual yo sé que también eso parte de la inteligencia que tiene nuestro país. Y es que ha empezado a decir Julio Lozano Pirateque es el líder de la nueva junta del narcotráfico y después no, es uno de los líderes y después no es tampoco de los mandos altos, es como de los mandos medios. Entonces por eso como que uno empieza a insinuar que lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro o lo que le están pasando de información no es claro porque no se puede contrastar y evidentemente hay narcos mucho más poderosos e invisibles en lo que sería Dubái, porque igual en esta zona no solo está el narcotráfico o la heroína como ya hemos visto, sino también está el contrabando de cigarrillos, de productos electrodomésticos, de armas para lo que sería Irán, el Líbano, Siria. También de cierta forma lo que sería su emporio de bienes y raíces oculta lo que sería también a personas muy poderosas de lo que sería Rusia después de lo que fue la invasión a Ucrania, o sea, políticos que tienen un jurgo de plata en esta zona del mundo y que llegan a Dubái precisamente como para ocultar y tener pocos impuestos y así tener muchas más ganancias, como también está supuestamente metido Hezbollah por allá. Mejor dicho, si usted tiene plata y quiere estar en Dubái y quiere lavar esos billeticos, vaya bienvenido, allá lo reciben con puertas abiertas, pero retomando con la Junta del Narcotráfico. Y si quiere contactarse con los rusos, con los albaneses, irlandeses, con todo el mundo para ir a traquetear, vaya a Dubái. Y que venden a Dubái como el modelo de desarrollo económico, de proyección, de innovación, pero miren lo que está detrás de todo eso, ¿no? De toda esa riqueza que se ve allá y es un poco flexibilidad, pero también omisión en muchos de estos negocios, que es lo que permite que hoy esa nueva junta del narcotráfico, como lo ha llamado el presidente Gustavo Petro, pues esté ubicada en Dubái, supuestamente, ¿no? Así es un paraíso para los capos de capos, pero precisamente me llama la atención lo que estás diciendo, Pepe, y es que pues no podemos hablar precisamente de que lo que está diciendo Gustavo Petro sea tal cual como él lo está diciendo, ¿no? No, él nos quiere vender esta idea precisamente de que el narcotráfico está dirigido por esta junta directiva internacional del narcotráfico, pero pues, y que opera desde Dubái exactamente, esta ciudad que es un paraíso fiscal, un paraíso para todos los capos, porque ni siquiera tienen tratados de extradición, ellos simplemente dejan ingresar lo que sea, básicamente, y pues, según él, desde Dubái es que se toman las decisiones estratégicas y demás, se pactan rutas, se reparten territorios, hasta se ordenan asesinatos como los que ya acabamos de escuchar, ordenados presuntamente por Julio Lozano Pirateque, pero pues la realidad es un poco más compleja, que es lo que demuestran los hechos, y es que pues no se trataría o no existiría una sola gran junta, sino que son múltiples redes interconectadas que operan desde Dubái, o sea, no estamos hablando únicamente de una sola gran junta, sino que Dubái simplemente es un territorio en el que todos los capos, porque estamos hablando de mafias italianas, también rusas, que también como que operan con criptomonedas y demás, o sea, esto es mucho más complejo, no estamos hablando únicamente, o presuntamente no estaremos hablando únicamente de una sola junta, sino que lo que llaman las autoridades de diferentes países es como los supercarteles que estarían en Dubái, pero no se trataría, o las mafias globales, pero no se trataría de una sola gran junta como lo está diciendo el presidente Gustavo Petro. Exactamente, y ahora quiero que pasemos a ver este otro personaje que se llama Sebastián Marcet, que metió sus manos aquí en Colombia para asesinar a un fiscal paraguayo, el fiscal Pechi, que también tiene que ver, presuntamente, ¿no? Presuntamente, porque igual supuestamente ahí está el tema de la fiscalía de nuestro querido. Este man es paraguayo, ¿no?
Paraguayo, sí. Paraguayo, sí, señor. Paraguayo. Entonces, pues. Y el fiscal también era paraguayo, pero fue asesinado aquí en Cartagena, en ¿no? su En luna de miel. 2022. En su luna de miel, qué gonorrea. Que es Colombia, es una O maravilla. sea, si usted no lo mata en una moto, lo pueden matar en una moto acuática, en un barco, en la piscina, en un baño. Mejor dicho, aquí las películas se inspiran realidad aquí en supera la Colombia. ficción, ¿no? Es que Marcet es una joyita, ¿no? Porque el fiscal, al parecer, estaba investigando algunos delitos, algunos crímenes en los que él estaría involucrado, y por eso se presume que Marcet sería quien manda a asesinar al fiscal, además porque ha sido ampliamente perseguido, incluso se ha cambiado la identidad, ¿no? Y el presidente Gustavo Petro fue uno de los que lo señaló como el presunto actor o determinador del asesinato del fiscal. Y este señor, presuntamente, además de ser una persona vinculada al narcotráfico, a estos asesinatos, pues sería como una de esas piezas claves para darse cuenta que en Colombia existen los narcofiscales que protegerían a estos grandes criminales internacionales. ¿En Colombia? En Increíble. Colombia, básicamente. Y está partiendo del punto de lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, y lo que se ha podido establecer es nada más y nada menos Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación, muy amigo del expresidente Iván Duque. También está la señorita Marta Mancera, que había participado en todo lo que era la operación del Valle. Hablo de operación en el sentido de que ella tendría que velar por los derechos y la seguridad de los colombianos, pero que presuntamente estuvo muy involucrada con el tema del contrabando, Papá Pitufo y el narcotráfico. También ahí estaría sonando el nombre de Pacho Malo, de Francisco Javier Martínez Ardila, de los que aquí hemos hablado. Entonces, por eso ese personaje también es importante en Colombia para develar que, de cierta forma, el montonón de droga que sale por Colombia, lo que sería el Pacífico, en este caso en Buenaventura, pues sería permitido nada más y nada menos que por fiscales, o más bien narcofiscales. Entonces, por eso es que es importante este personaje. Pero también el presidente Gustavo Petro ha hablado de otras dos personas muy importantes, y es nada más y nada menos que Iván Mordisco, de las disidencias de las FARC. Y es que, ¿por qué es importante Mordisco? No simplemente por ser un ejército armado, disidente de las FARC, de las guerrillas, o conocedor, por ejemplo, de estos grandes cultivos que hay en el país, sino porque sería, en palabras del presidente Gustavo Petro, alguien que contrata a la Junta del Narcotráfico para que haga sus crímenes. Y es que ahí sí el presidente Gustavo Petro tiene razón un poco, y es algo que no lo ha dicho solo él, sino por ejemplo Inside Crime, que investiga mucho lo que sería el tema del crimen en el mundo. Y es que hay narcos invisibles que por ahí se pasean con 5 o 4 abogados, que ya sería como su ejército, por decirlo así, y estos después tienen un intermediario, que ese intermediario les ayuda a conseguir grandes organizaciones como el ELN, las FARC, el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central, los Comuneros del Sur. Mejor dicho, acá en Colombia tenemos 9 grupos armados. Esos 9 grupos armados son conseguidos por el intermediario del gran narco invisible, y después esos grupos contratan con subgrupos para que ellos hagan sus operaciones. O sea, subcontratan la subcontratación para después subcontratar y así lograr hacer lo que se les ordenó que iban a contratar. Subcontratar sin contratos y de forma ilegal, ¿no? Porque no estamos hablando de contratación real, sino de organizaciones. Les digo una cosa. Yo no quiero boletear, Mariana, hágame ese trabajito. Y Mariana consiga a la hora que le dice al camarógrafo que el camarógrafo baja y lo Iván hace. Mordisco presuntamente el estaría camarógrafo es una subcontratado por la Junta del Narcotráfico, porque claro, ¿no? Iván Mordisco, que hace parte del Estado Mayor Central, es un líder del Estado Mayor Central, tiene cosas importantes para esta mafia, ¿no? El control de las rutas, digamos que la presencia en el territorio, el control de los departamentos y municipios, y también la fuerza, ¿no? Como el poder también militar sobre estas zonas, que yo creo que también es muy importante, y a la final también un dominio sobre estos laboratorios de cocaína y demás. Entonces yo sí creo que Iván Mordisco ahí diríamos que cumple con los requisitos de la licitación para la Junta del Narcotráfico. Oiga, pero estamos hablando de que había un cartel de Bogotá, un cartel del Dorado, varios de ellos, entre ellos Julio Lozano Pirate, que cogen y lo mandan para la Guandoca en Estados Unidos. En 2016 sale, viene para Colombia y dice, uy, no, aquí se están dando bala a lo loco, me voy para Dubái, que tras de que es una chimba, es un paraíso, allá pues mujeres, drogas, etcétera, pues están todos mis amiguis narcotraficantes, contrabandistas y demás, y se encuentra con otros personajes como Chiquito Malo, como el Tonto Contreras, que incluso el Tonto Contreras le escribió a Alfredo Serrano diciéndole, papito, ¿cuánta plata quiere? ¿Cuánto le pongo sobre la mesa para que elimine todos los videos que ha hablado de los esmeralderos y de la Junta del Narcotráfico, en la que el señor Alfredo
Julio Serrano le hizo así y le dijo que aquí no se deja No delimitar. copió de Pero nada. ¿cómo fue ese tema o cómo es el impacto directamente en Colombia de esta Junta del Narcotráfico con estos personajes que son como una segunda generación? Por decirlo así. Pero antes de pasar con ese punto, yo quiero que entiendan algo que sería el tema del lavado de activos. Porque es que igual las Esmeraldas pasan mucho a ese punto y por eso es que es importante el señor Julio Lozano Pirateque. Ok. Como les comenté, estaba el tema de la heroína, estaba el tema del Dubái básicamente a principios de este siglo más bien, el boom inmobiliario, todo el mundo empezó a llegar, se dieron cuenta de que la política en Dubái era muy laxa con el lavado de activos, con permitir contenedores, con que esos aeropuertos, mejor dicho, los revisaba más la policía colombiana que ellos mismos. El caso. Entonces estamos en ese punto, ¿no? Cuando sale el 2016, Julio Lozano Pirateque, curiosamente, para que su merced me ayude con esa mina Coscuez, que es muy Sí, señor. importante, Julio Lozano Pirateque después llega a Dubái, después de darse cuenta de estas vendetas en Bogotá, como usted estaba mencionando, y dice, no, yo tengo que ir a Dubái, sino que él en Estados Unidos, como pasa en muchas cárceles, se especializó el crimen, porque imagínense, Julián y Laura y Mariana, ustedes van a la cárcel. Televidentes. No, los dejamos solos si quieren. No. El matriarcado está atacando. Entonces, imagínense que usted está en la cárcel, ¿no? Y se da cuenta que, por ejemplo, ahí hay un ruso, hay un albanés, a un irlandés, un francés, un mexicano, un español, todos igual chichombianos o tenían más que estar. narcotraficantes que el mismo Julio Lozano Pirateque. Y empieza a escuchar de las rutas y empieza a conocer de toda la situación. Y ya le habían hablado, por ejemplo, de Dubái. Ya conocía de cierta forma que esta era la ciudad de oro para el lavado de activos y era el sueño de los grandes criminales aterrizar allá. Entonces Julio sale de Bogotá, sale de Estados Unidos en el 2016, mira, revisa cómo está Bogotá, dice, esto está miércolero, mejor dicho, yo me voy para Dubái. Y allí es donde, curiosamente, según los datos que tenemos nosotros, los Emiratos Árabes escuchan, al parecer por Julio Lozano Pirateque, que las minas en los 80s y 90s ya habían sido usadas, por los narcotraficantes para lavar dinero, lo que fue el cartel de Medellín, el cartel de Cali, lo que fueron las FARC, lo que fueron los paramilitares, por ejemplo el bloque Metro, el bloque Cacique Nutibara, el bloque Central Bolívar, mejor dicho, 1001 grupos estaban con el tema de las minas y sabían que ahí podían lavar plata. Eso fue contar Julio Lozano Pirateque, más o menos cuando ya estaba llegando por Dubái, al parecer. Y ahí es cuando en el 2017 aparece un indio que compra parte. Un indio de la India. Un indio de la India que se llama Dev. Voy a dejarlo en Dev porque el apellido sí Que está es un ese poquito personaje raro. que acabamos de ver y ahorita que pase Sí. el reel lo Es van a ese detallar. indio que está por ahí a la izquierda. Indio de India, no indio de indígena, para que no Sí, la pongan, confusión. problemas ahí. Con la indiamenta. Exactamente. Entonces este indio dice que aproximadamente pagó $10 millones a Emporium HS. Y entonces, claro, él ya sabía, por ejemplo, por parte de Julio Lozano Pirateque y demás narcotraficantes, supuestamente que era evidente que si usted tiene una mina, tiene un poder para el lavado de activos. Y que era impresionante. Y entonces, Dev, quién sabe si enamorado por la parla de Julio Lozano Pirateque, da $10 millones a esta empresa que tiene nada más y nada menos al socio de Julio Lozano Pirateque, el señor Jesús Hernando Sánchez, un narcotraficante, y digo narcotraficante porque aquí nosotros tenemos información de Australia de que sí lo era, pues tenía gran poder en esta mina y era socio mayoritario. Entonces ahí es cuando empieza Julio Lozano Pirateque a meter esta idea de las minas. Y por eso es que también él es muy importante con lo que sería todo este sentido de las esmeraldas y el lavado de activos en Dubái. Y después ahí empieza a crecer lo que sería este tema en las operaciones en Colombia con Furagems, con enviar esmeraldas de Colombia a Dubái. Después también se está hablando mucho de lo que serían los rusos, pero los rusos no tanto metidos en Dubái, sino ellos metidos en África. Y cuando ellos están en África también tienen este poder del oro y entonces claro, ahí entonces se hace un puente de Colombia a África con los rusos, de los rusos a Dubái con las gemas y así viceversa para entonces todo este tráfico. Y rusos que, según tenemos información, sacaban oro extraído de Venezuela a Dubái y que ese oro también era básicamente como mediado, movido, trasladado por lo que serían las guerrillas de las FARC y también del ELN, que como ya sabemos se encuentran en esta zona. Y además Entonces, estos rusos, vale la pena aclarar también, Pepe, son como los especialistas en blanquear dinero a través de criptomonedas. Hay una muy famosa que se llama Tether y es utilizada por estos grupos rusos especialmente para mover el capital en Dubái. Es como el nodo, es donde lo hacen normalmente, porque no tiene que pasar por un sistema bancario tradicional.
Exactamente. Y ahí, ya que estamos hablando de estos rusos, por ejemplo, con el tema del oro, con el tema de este lavado de activos con las criptomonedas, está el punto importante de lo que sería la invasión a Ucrania. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?